Ok, vamos a iniciar nuestra clase número 7 de inyección electrónica. Ya vimos varios sensores, varias pruebas, cómo funcionan, qué diagnóstico se puede realizar, qué códigos de falla o qué problemas en el motor se pueden presentar. Ahora vamos a hablar acerca de los actuadores. Esta va a ser la primera parte, recordando un poco de lo que vimos anteriormente, que un actuador es un componente electrónico que va a realizar una acción o una determinada función, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, la bomba de combustible, los relevadores, los inyectores, las bobinas de encendido, las válvulas de BAT, EGR, etcétera, ¿sí? Un cuerpo de aceleración también motorizado o electrónico. Entonces, esto lo va a gobernar la computadora, ¿sí? O la unidad de control, y esto va a enviar señales, ¿sí? Recordemos que la mayoría de en cuestiones de estos vehículos, normalmente la computadora manda pulsaciones, mandar pulsaciones, ¿sí? Que pueden ser normalmente pulsos de tierra en cuestión de la activación de un relé, de un inyector, de una bomba perdón, de una bobina de encendido, etcétera, ¿sí? Entonces podemos decir que los actuadores son elementos que acatan la orden de la EQ o la unidad de control, y esta va a efectuar una función determinada. Normalmente estos son alimentados por un relé, ¿sí? Que después del contacto por 12 volts y comandados por la EQ a través de una masa o de pulsos de masa, es decir, pulsos de tierra, ¿sí? Normalmente esto va a hacer activar a los diferentes actuadores. La mayoría de actuadores tienen esta característica eléctrica, que trabajan a 12 volts. Algunos son controlados o alimentados por relevadores, ¿sí? Por ejemplo, la bomba de combustible lo gobierna un relevador. Lo que es la calefacción o el resistor que genera la temperatura, igual tiene un relevador, ¿sí? En este caso, una válvula EGR normalmente también a veces tiene un relevador. Todo depende del el fabricante, ¿sí? Esto se va a realizar a través, recordemos, de una masa o pulsos de masa, es decir, una tierra pulsante o una masa. Esto lo va a enviar ¿quién? La SM, la EQ o la unidad de control, ¿sí? Entonces, este es el trabajo de los actuadores. Los actuadores siempre, en la mayoría, casi todos van a depender de los sensores, ¿sí? Ejemplo, la bobina de encendido o la inyección en inyectores va a depender de si hay señales de CKP o de CMP, ¿sí? Si estos sensores fallan, pues automáticamente los actuadores fallarán, no porque no funcionen, sino porque necesitan tener la sincronización de la chispa, ¿ok? En cuestión de lo que es el árbol de levas y cigüeñal. Igual un cuerpo de aceleración no solo va a depender de estos sensores, sino también va a depender de varias cargas que el motor esté recibiendo, si está en aceleración, si está activado el clima. Entonces la papalota o el motor que tiene aquí electrónico va a estar abriendo y cerrando, ingresando aire según esas variables. Entonces prácticamente no nos vayamos con la finta de que si falla el actuador, el problema está en el actuador, sino también hay que revisar lo que es los sensores, ¿sí? Porque puede ser que falle un actuador, pero no es problema de actuador, sino problema de sensor. En esta clase vamos a hablar de los primeros actuadores. El actuador que vamos a hablar es las válvulas de marcha mínima o válvulas también llamados IAC, ¿sí?
¿sí? O válvulas de control de aire, ¿sí? Normalmente estas válvulas tienen la función de controlar la velocidad de ralenti, o también llamado marcha mínima, ¿sí? Trata de controlar esta velocidad de acuerdo a los parámetros de temperatura y también las condiciones de carga, ¿sí? La marcha mínima va a depender de estas variables, es decir, la temperatura a la que esté el motor, si está en una temperatura de arranque en frío o temperaturas bajo presión, lo que es la altura también tiene que ver, la carga, ¿sí? Qué dispositivos están activados, si están luces, clima, ¿sí? Si va de subida, si va de bajada, o sea, si el acelerador está al fondo. Entonces, estas válvulas normalmente su trabajo va a ser ingresar el aire que haga falta para que el vehículo no se apague, ¿sí? Normalmente cuando recordemos que cuando se deja de presionar el pedal, el cuerpo de aceleración queda totalmente cerrado, la garganta queda totalmente cerrada y entonces se provoca menos aire, se eleva el vacío en el motor, entonces esa falta de aire lo tiene que compensar la válvula que llamamos válvula jack, ¿sí? Por acá ingresa el aire, pasa el sensor, aquí ingresa por el cuerpo de aceleración, pero como les decía, si esto está cerrado, el aire va a circular por acá. Esto va a estar funcionando siempre cuando lo requiera el motor, ¿sí? Y lo va a controlar, como decíamos, la unidad de control, ¿sí? A través de los sensores, ¿ok? Entonces es importante tener en cuenta esas variables para que cuando nosotros revisemos este sistema estemos conscientes de qué pruebas o qué diagnóstico vamos a realizar, ¿sí? Estas válvulas de marcha mínima normalmente tienen una característica de trabajar en algo que se llama duty cycle o ciclo o porcentaje de trabajo, ¿sí? Normalmente cuando una válvula está trabajando, es decir, está totalmente abierta, digamos así, por ejemplo, que está entrando bastante aire en cuestión de la jack, normalmente se dice que está trabajando a un ciclo de 100%, es decir, en este momento la válvula está totalmente abierta, ¿sí? Cuando está trabajando en otro porcentaje, por ejemplo 80, es decir, el tiempo de activación podemos decir que es más prolongado, pero hay un tiempo de apagado, ¿sí? Es decir, aquí está encendiéndose y aquí está apagándose, ¿ok? Nada más que una observación, eso va a depender si se activa por positivo, ¿sí? Eso va a depender si se activa por positivo, ¿sí? Si se activa por negativo, entonces el tiempo va a ser al revés. Es decir, se va a encender cuando esté apagado, ¿sí? El tiempo bajo, y se va a apagar cuando esté en tiempo alto, ¿sí? Eso va a depender del tipo de activación que esté recibiendo la válvula, ¿ok? Entonces, estos valores normalmente se van a observar a través de un multímetro que tiene la opción de medición de duty cycle, o también a través del escáner. Normalmente el escáner va a arrojar esos valores de porcentaje, ¿sí? ¿Sí? Es decir, qué tanto de apertura o qué tanto de cierre está trabajando esa válvula.
La mayoría de estas válvulas jack, esta es su forma de trabajo, ¿sí? Van a estar abriendo, cerrando durante un tiempo de activación, apagado o encendido, ¿sí? Puede ser activado por positivo, vuelvo a repetir, y apagado por negativo, o al revés, encendido por negativo y apagado por positivo, ¿sí? O viceversa, ¿no? Es decir, lo contrario. Entonces eso hay que asegurarse cómo funciona ese tipo de válvula. La mayoría trabaja a tierra, entonces quiere decir que cuando sea tierra es el tiempo de, este tiempo es el tiempo de activación. Poner acá. Ese es el tiempo de activación. Y este es el tiempo de apagado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta este dato del duct design. Ahora, ¿qué tipos de válvulas jack hay? Hay de diferente forma, según fabricante, según la función. Existen este tipo. De 4 pines, de 2 pines o 3, ¿sí? Normalmente la función va a ser distinta. La activación, algunos son motores a paso, algunos son motores de DC, algunos son de tipo bypass, ¿sí? Normalmente a través de estas terminales se van a ingresar las pulsaciones, ¿sí? Lo que les decía, se van a ingresar las pulsaciones de tipo, normalmente, si son de tipo activados por tierra, ¿sí? Aquí van a estar ingresando el tiempo de activación. En este caso aquí va a ser por un orden de pulsos porque es un motor a paso. Va a abrir, esto se va moviendo temporalmente, igual acá. Una característica de estas válvulas es que las mayorías todas trabajan a 12 volts, ¿sí? Y cierran con una pulsación a tierra, ¿sí? Normalmente esa es la característica eléctrica. Entonces, estos son diferentes tipos, vamos a ir viendo cada uno cómo funciona. ¿Dónde van a estar ubicadas? Normalmente van a estar ubicados en lo que es el cuerpo de aceleración. Aquí podemos observar esta válvula. Aquí viene la entrada del aire. Por acá llega. Cuando esta válvula recibe el pulso de activación, ¿sí? Por aquí ya se va a abrir y ingresa el aire que necesita el vehículo, ¿sí? Esto va a estar abriendo y cerrando. Lo mismo en este caso, esta es una válvula jack también de marcha mínima. Está ubicado en el cuerpo de aceleración, aquí podemos ver el chicote. Aquí está el cuerpo de aceleración y lo mismo. Por esta parte están los espacios o los huecos y por acá va a ingresar el aire y va a ser retornado a lo que necesita el vehículo. ¿Okay? Y lo mismo se va a ser activado por pulsación. En ese tipo también, aquí lo podemos ver en el múltiple. Aquí está la válvula jack. Y lo mismo, aquí cuando se requiera, el aire va a ir ingresando al sistema, ¿sí? Prácticamente estos son los más comunes. Que hay otro.
Normalmente está ubicado en el cuerpo de aceleración, en el múltiple de admisión, después del filtro. ¿Ok? Normalmente así podemos reconocer una válvula jack. Entonces es importante ubicar el actuador, en donde está ubicado, el tipo de actuador, de cuántas terminales es. Eso nos va a dar una idea de cómo va a funcionar. En el caso de los vehículos modernos, pues normalmente la válvula jack es el mismo cuerpo de aceleración, es decir, es el mismo TPS motorizado, ¿sí? Eso funciona como una válvula jack, ¿sí? Ya no la vamos a encontrar como este tipo, sino realmente la misma garganta, que ya no tiene un chicote, que ya se controla electrónicamente, va a trabajar como una válvula jack. Las primeras son llamadas de tipo bypass, ¿sí? De 2 terminales. Van a abrir y cerrar un vástago que va a hacer que entre e ingrese el aire, ¿sí? ¿Qué pruebas se pueden hacer? Pues bueno, si tenemos un multímetro, la prueba más común es probar resistencia. Recordemos que como son motores, normalmente son solenoides, van a tener una resistencia de trabajo. Normalmente tiene que ser arnés desconectado, no hay polaridad, recuerden eso, no va a haber polaridad. Uno positivo y el otro negativo, ¿sí? Entonces aquí nos va a arrojar un valor, va a depender mucho el fabricante, pueden estar desde de 20 a 60, 80 ohms, dependiendo del tipo de motorcito que tenga o el tipo de solenoide, ¿sí? Normalmente va a haber un valor de resistencia, ¿sí? Si no tiene algún valor de resistencia, es decir, les marca 0 o marca un valor elevado, no debe ser mayor de 1 kilo, por ejemplo, no, o de 100 ohms, es mucha resistencia, entonces el actuador está dañado, ¿sí? Es una característica muy común. Probamos resistencia. Otra cosa que podemos probar es con la lámpara. Vamos a borrar acá. Con una lámpara tipo LED, vamos ya conectado, ¿sí? Por ejemplo, con la lámpara tipo LED podemos, o lámpara lógica, podemos conectarlo aquí. Esto conectado, encendemos el vehículo, ¿sí? Y lo que tenemos que observar es que debe parpadear, ¿sí? Es decir, debe haber pulsaciones, ¿sí? La lámpara debe parpadear, quiere decir que la computadora sí está enviando esa señal de activación. Y la otra terminal normalmente la vamos a probar con voltaje. Cambiar de color. Ponemos nuestro multímetro en voltaje, corriente directa, recuerden. Aquí sí va a haber polaridad, tiene que estar el arnés conectado. Esto lo vamos a mandar aquí vamos a mandar la masa, cualquier carcasa o el negativo de batería, y esto lo vamos a mandar a positivo. Vamos a suponer que esta terminal es pulsación, lo probamos con lámpara. La lámpara lógica debe parpadear, no lámpara de pruebas, lámpara lógica debe parpadear. Y la otra terminal nos debe marcar
un voltaje de 12. Es decir, acá debe aparecer 12 volts, ¿sí? O lo que está mandando la computadora o la batería, ¿sí? Normalmente esto puede variar por según el alternador, ¿sí? Pero vamos a ver un voltaje. Si el multímetro tiene la opción de porcentaje o el ductile cycle que vimos al inicio, podemos probarlo en esta terminal, en la terminal de pulso, acá. Si el multímetro tiene la opción de ductile cycle, lo único que vamos a hacer es conectar el multímetro ya no a la alimentación, sino donde está el pulso, y lo que vamos a observar aquí va a ser porcentaje, ¿sí? ¿Qué vamos a observar entonces? Vamos a observar porcentaje, ¿sí? Vamos a observar un porcentaje de activación, ¿sí? Nuevamente el multímetro nos va a arrojar el porcentaje según por pulso positivo, y recordando que en este caso se activan por pulso negativo, ¿sí? Y entonces ya podemos obtener el ciclo de trabajo. Si vemos que no hay una variación de porcentaje en el multímetro, nos está indicando que no está llegando la pulsación, o que la válvula jack o la válvula de este tipo bypass ya no funciona, ¿sí? Es decir, no está abriendo y cerrando según lo que está enviando la unidad de control, ¿sí? Entonces estas son las pruebas que se pueden hacer: resistencia, arnés desconectado. Recuerden que para medir cualquier tipo de resistencia no debe haber corriente. Una vez que se probó resistencia, ya probar lo que es la alimentación. Debe haber un 12 volts, ¿sí? Directo, que esto va a depender de la batería o de la carga del alternador, y una que es pulsante, que podemos revisarlo por pulsaciones con una lámpara lógica o con la función en el multímetro llamada ductile cycle o ductile cycle, ¿sale? O porcentaje de trabajo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Eso lo tiene que tener el multímetro, y podemos medir el porcentaje de trabajo. Pero recuerden, va a ser por positivo o por negativo. Lo más común en estas válvulas es que es por negativo. Seguimos. Las de tipo DC o de motor continuo, es un pequeño motorcito. Normalmente que esto también va a hacer girar, ¿sí? Esto va a hacer que ingrese, tiene unas flechas donde se ve que ingresa el aire o se externa el aire. Si ustedes observan, también tiene polaridad. Aquí se ve la polaridad, un más, un menos, ¿sí? Puede haber de 3 terminales. En este caso, cuando es de 3 terminales es porque tiene un positivo. Vamos a poner que esta línea en medio es positivo. Aquí es positivo. Y por estas terminales, de este lado va a recibir lo que son los pulsos, que van a controlar la apertura, ¿sí? En este caso, si es de esta forma, al igual que los anteriores, todos van a tener resistencia. Normalmente, si vamos a probar resistencia, vamos a irnos a resistencia, debe estar en ohms, arnés desconectado, son resistencias bajas, no más de
de 100 ohms. Entonces una de estas terminales va a ir acá, a la del medio, y la otra terminal, la negativa, va a ir a una de las orillas. Igual posteriormente va a ir a la otra orilla, ¿sí? Después de que se pruebe una orilla, se va a probar la otra y nos debe marcar cada lado un valor de resistencia, ¿sí? Deben estar en el mismo rango. Eso nos va a indicar que el motor sí está abriendo y cerrando bien, ¿sí? Igual, si no hay resistencia, si una de estas resistencias está más grande que la otra, entonces va a haber algún problema en la apertura de la entrada del aire y el vehículo pues va a fallar. Esto es en cuestión de resistencia, ¿ok? Ahora, en cuestión de medición de lo que es el voltaje, normalmente, como les decía, una es corriente, entonces aquí ya va a ser, vamos a medir volts. Recordemos que la masa puede estar aterrizado a carcasa. Es decir, aquí va a ir aterrizado a carcasa. Y nuestro positivo va a ir a lo que es alimentación. Y nos va a marcar un voltaje de fuente, es decir, en ese caso lo que esté mandando el alternador, lo que tenga batería, 12 volts, ¿sí? Quiere decir que sí hay alimentación. Y en el caso igual de pulsaciones, lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior, lo vamos a revisar. Recuerden, lámpara, lámpara lógica. Ya sabemos cómo se conecta la lámpara lógica, va a ir a cada uno de estos puntos y lo que debe haber es que va a haber pulsación. Lámpara lógica, recuerden, no lámpara tipo, no lámpara de prueba, sino lámpara tipo LED. Entonces, si probamos cada punto, aquí ya debe estar conectado, ¿sí? Ya conectado al arnés, hay corriente, hay pulso. Si la computadora está mandando pulsaciones de ambos lados, entonces el motor es el que está fallando, ¿ok? ¿Sí? En caso de que no envíe pulsaciones, entonces ya hay que revisar el cableado o la computadora, el arnés a la salida directo de la computadora y a checar otras pruebas si algún sensor también no está fallando y no produce la señal que genera, que necesita la computadora para que se abra y se cierre la válvula. ¿Ok? La otra prueba es igual, el porcentaje. ¿Sí? El ductile size, también podemos revisar el porcentaje. ¿Sí? Podemos revisar el porcentaje. Tiene que tener la función del multímetro o en su caso también utilizar el osciloscopio y checar la apertura de la válvula. ¿Sí? En este caso son dos aperturas que tiene. Seguimos. Existen ahora de motores a paso. ¿Cuál es la diferencia entre los anteriores? Que esto es, digamos, más milimétrico o más preciso. Este pequeño vástago o esta punta va a estar entrando y saliendo. Esto que se ve aquí. Esto va a estar entrando y saliendo. Va a estar abriendo y cerrando por pulsaciones que va a recibir por acá. En este caso, las pulsaciones tienen un orden,
no van a ser al mismo tiempo. Al ser un motor de paso, normalmente las pulsaciones están sincronizadas, es decir, en determinado tiempo va a recibir pulso de un lado, se va a apagar, recibe pulso del otro lado, igual el otro lado recibe pulso, se apaga el otro lado, y van a ser 4 pulsaciones en diferentes momentos, ya sea de apagado o de encendido, y esto va a hacer que se mueva la válvula jack, ¿sí? Esta es en una válvula de 4 terminales, ¿sí? Normalmente este tiene un control más preciso, las otras de bypass o de motor de DC son de apertura y cierre. Aquí no, aquí la diferencia es que es más milimétrico, ¿sí? Por número de pasos va avanzando la apertura o el cierre de la válvula jack. Como son motores a paso, normalmente lo que se revisa acá, al igual que el anterior, es resistencia, pero al estar en motores de paso, entonces se revisa en resistencia, y al ser 2, normalmente se revisa por pares, es decir, una terminal de esta va a ir acá, y la otra terminal va a ir acá, ¿sí? Vamos a tener un valor de resistencia, se revisa por pares, es decir, estos dos o estos dos, y deben tener el mismo valor, ¿sí? El valor de resistencia va a depender del fabricante, pero les decía, no es muy alta, no más de 80, 60 ohms, 50 ohms, dependiendo del fabricante. No son resistencias muy altas, ¿sí? Entonces, si esto está bien, cada uno debe tener el mismo valor, quiere decir que la válvula jack está funcionando. ¿Ok? En el caso de aquí no hay una fuente de alimentación como tal, porque el circuito eléctricamente aquí, cuando se atornilla, esto está cerrando a masa, a tierra. Y lo que está recibiendo aquí son positivos, pulsos positivos, ¿sí? Por estas terminales, ¿sí? Entonces lo que podemos probar, ¿sí? No va a ser no va a ser un voltaje fijo. Podemos probar con lámpara, igual lámpara tipo LED. Cada uno de los pines, esto ya tiene que ser, acuérdense, con el vehículo en marcha o al darle encendido, arranque. Y lo que va a pasar que debe encenderse y apagarse, ¿sí? Encenderse y apagarse cada que esta activación se logre. Lo podemos ver también con el osciloscopio, se abre y se cierra, es decir, está encendiendo. Nada más que eso lo vamos a ir revisando en cada pin, y los 4 deben tener pulsaciones. No salen al mismo tiempo, salen en diferente tiempo para que esto entre o salga, ¿sí? Esta punta que observamos acá, ¿sí? Normalmente estos pulsos son de 12 volts enviados por la computadora. Y recuerden que esto va a depender de la velocidad, va a depender de las cargas que estén activadas, si está el clima, si está luces, si está el acelerador a fondo, etcétera, ¿no? O acelerador apagado, ¿sí? Entonces esta es la forma de probar. Si tenemos igual en esta cuestión el ciclo de porcentaje, no lo vamos a poder ver por tan real, porque como el motor es paso a paso, lo único que vamos a ver es de cada motorcito, es decir, vamos a tener 2 porcentajes de trabajo, ¿sí? ¿Por qué 2 porcentajes?
porque aquí es un motorcito y aquí está otro motorcito, otro embobinado, y entonces cada uno va a tener su tiempo de activación diferente, ¿sí? Entonces lo más ideal es ir al escáner y revisar esto para ver, checar cuál es el tiempo real el que está abriendo y cerrando la válvula, ¿sí? Eso es en cuestión de este tipo de válvulas jack de motor paso a paso. Habrá motorcitos paso a paso de 6 terminales. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí van a ser 1, 2, 3, es decir, 3 embobinados, ¿sí? 3 embobinados que van a hacer mover a diferente pulso todo este vástago que está aquí, lo mismo. Esto va a estar entrando y saliendo, esto que está aquí, entrando y saliendo a través de estos embobinados, ¿sí? Esto va a ser un motor paso a paso de 6 terminales, es decir, cada terminal aquí va a recibir un pulso, ¿sí? Cada terminal va a recibir un pulso. Serían 6 pulsos. En diferente momento, no todos al mismo tiempo, para que esto se regrese o entre, ¿sí? Regrese o salga. Para ver el porcentaje lo vamos a tener que ver con el escáner, el DuctiSign, ¿sí? Para ver qué porcentaje está abriendo y cerrando. Estos sí se descalibran, a diferencia de tipo bypass o motor continuo DC, esos no tienen descalibración. En estos casos sí, cuando esto se mueve, por alguna razón ustedes lo mueven manualmente, si hay problema de descalibrar, entonces hay que reajustarlo en el vehículo. Hay procedimientos de encender el vehículo, calentar el vehículo, acelerar, desacelerar, encender las cargas, clima, todo, hacerlo varias veces hasta que la misma válvula jack retorna la calibración, ¿sí? Hay que borrar códigos, entonces esos son los procedimientos generales, pero lo más común de esto es cuando se quiere limpiar, porque se puede limpiar con CarboClean solamente en esta terminal, en las puntas, porque normalmente se ensucian, ¿sí? Se puede limpiar sin moverlo y volverlo a conectar, ¿ok? ¿Sí? Esto igual debe estar de forma hacia abajo a la punta, que no ingrese por estas terminales el líquido o el CarboClean o el limpiador de cuerpo de aceleración para que no dañe el motorcito, porque normalmente están aislados, entonces es lo más común que sea la punta viendo hacia abajo, ¿ok? Mismas pruebas, aquí va a haber 3 resistencias, las 3 tienen que estar igual, van a ser por pares, pueden ser de aquí abajo, en horizontal o en vertical, ya hay que ir probando. Si tenemos el diagrama, con el diagrama es más fácil ubicarnos, pero si no podemos ir revisando punto por punto y nos deben arrojar 3 valores iguales. Probar pulsaciones con la lámpara lógica o checar la señal de activación directo en el escáner o con el osciloscopio directo al componente. La alimentación, les decía, no tiene una alimentación como tal, pero sí el circuito cierra con la carcasa, es decir, la carcasa de estos sensores, perdón, de estos actuadores va a ser masa, ¿sí? Va a ser masa, ¿ok? ¿Qué fallas vamos a encontrar? Lo más común es una marcha inestable, cuando enciende el vehículo en frío, cuando ya está en caliente, se puede apagar el motor, cuando ustedes aceleren o activan el clima o algún componente que haga carga en el motor, el vehículo como que empieza a tambalear y se apague. Automáticamente se va a generar un código de falla, un DTC, va a encender la luz check en el tablero, en el panel de instrumentos. El código más común es el P0505, ¿sí? Que problemas de válvula jack, pueden haber otros,
Todo depende la falla que genere la válvula jack, pero esos son los más comunes. ¿Ok? Bueno, en resumen, para ir concluyendo esta parte de actuadores, recordemos que los actuadores son comandados por la unidad de control, van a ser gobernados por los sensores, es decir, lo que también los sensores reciban va a ser procesado por la computadora y la computadora va a determinar qué es lo que va a hacer el actuador. Para controlar lo que es las marchas mínimas, las revoluciones mínimas, se va a utilizar la válvula jack. ¿De qué tipo? Ya sea tipo bypass, de tipo DC o motor de corriente continua, de tipo de válvula jack de 4 terminales, ¿sí? O de 6 terminales. O, como les decía, que si ya son vehículos nuevos, el mismo cuerpo de acelerador motorizado es la válvula jack. ¿Sí? Al ser todos tipos motores, ya sea de DC o solenoides o de tipo paso a paso, todos van a tener una resistencia de trabajo, ¿sí? Es decir, habrá una resistencia a la cual va a trabajar ese pequeño embobinado. Hay que verificar las señales de la SM, es decir, que haya señales de activación como con la lámpara lógica o con el osciloscopio o vía escáner. Hay que tener en cuenta que esto va a depender de la temperatura, de si está acelerado el motor, si está activado el clima, si está en una subida, en una bajada, en una vuelta. Entonces, siempre va a haber modificaciones en la activación. Y esto lo vamos a medir en porcentaje de trabajo o duty cycle, ¿sale? Esto lo vamos a ver en lo que es en este tipo de actuadores. Ok, sin más, entonces esperando que sea de provecho, nos vemos en la siguiente.